Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia con los profesionales Luis Carlos Santamaría y Carlos Fernando Chinchilla. Carlos Fernando Chinchilla es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en pediatría de la misma universidad. También es especialista en alergología de la clínica de la Universidad de Antioquia y es profesor de la misma universidad también del posgrado de alergología clínica. Él pertenece al grupo de alergología clínica y experimental, GACE, categoría B de Colciencias, y a la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Asimismo, nos acompaña el señor Luis Carlos Santamaría, también médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en alergología de la Universidad de Antioquia, de la clínica, profesor de la universidad también, en posgrado de alergología clínica. Él también pertenece al grupo de alergología clínica experimental GACE, categoría B de Colciencias, como lo dije anteriormente, y a la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, espero que disfruten esta charla. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias igualmente por la invitación. El día de hoy vamos a hablar entonces de anafilaxia. La anafilaxia es el espectro final de mayor gravedad de las reacciones alérgicas. Su diagnóstico es clínico y en muchas ocasiones representa un reto para el personal de salud. Por esto es importante conocer los criterios diagnósticos y también el tratamiento de primera línea, dado que su identificación temprana y el tratamiento oportuno permiten disminuir los riesgos en cuanto a morbilidad y mortalidad. Para el día de hoy, este será el derrotero de la presentación. Inicialmente vamos a hablar de la epidemiología, posteriormente la definición, criterios diagnósticos, diagnósticos diferenciales. De forma muy resumida, algunos puntos sobre la fisiopatología, finalmente el tratamiento y para cerrar vamos a presentar algunos casos clínicos para que lo hagamos de forma interactiva. Desde que se acuñó el término anafilaxia por Riquet y por Portier, se han dado múltiples definiciones y los criterios diagnósticos han variado en diferentes regiones geográficas a lo largo del tiempo. Y esto ha dificultado establecer adecuadamente la epidemiología de la anafilaxia y también la adquisición del conocimiento
de estos criterios por parte del personal de la salud. Se estima que la incidencia global es de 50 a 120 episodios por 100.000 personas al año. En niños se estima que es de 1 a 761 por 100.000 personas al año, y la prevalencia a lo largo de la vida es de 0.3 a 5.1%. Algo muy importante es que la recurrencia puede ocurrir entre el 26.5 a 54% de los pacientes. Por esto es importante no solo quedarse en el tratamiento agudo de la anafilaxia, sino ir y brindar el tratamiento a largo plazo. La mortalidad se estima que va entre 0.05 a 0.51 por millón de personas al año. El hecho de que durante los años hayan variado los criterios diagnósticos y las definiciones de anafilaxia ha hecho que el conocimiento que tienen los médicos sea escaso respecto a la anafilaxia. Este estudio se realizó por el Grupo de Alergología Clínica y Experimental, fue publicado en el año 2019 en la revista Alergia México y titula Evaluación de los conceptos diagnósticos y de manejo de la anafilaxia en médicos no alergólogos de Colombia. El objetivo de esta investigación fue evaluar en Colombia los conocimientos de los médicos no alergólogos acerca de los aspectos fundamentales de la anafilaxia en el diagnóstico oportuno y el tratamiento. Como metodología se utilizó una encuesta que fue enviada a varias asociaciones médicas y fue contestada de forma online. En los resultados se incluyeron 447 médicos no alergólogos, de ellos el 68.2% aplicó de forma correcta los criterios diagnósticos de anafilaxia, el 90.6% conocía la definición de anafilaxia, 21% conocía la utilidad de la medición de triptasa sérica, 17.9% conocía causas comunes de anafilaxia y el 45.2% conocía la ruta correcta de administración de adrenalina. Estos hallazgos, como en la deficiencia del conocimiento respecto a la anafilaxia, no es solo en Colombia, sino que se ha reproducido esto mismo en varias áreas geográficas del mundo. Entonces, en vista de esto, el año pasado la Organización Mundial de Alergia propuso una nueva definición y criterios diagnósticos para anafilaxia. La definición es la siguiente: la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica seria que usualmente es de instauración rápida y podría causar la muerte. La anafilaxia grave se caracteriza por un compromiso potencialmente fatal de la vía aérea, respiración y o circulación, y podría ocurrir sin estar presentes las características cutáneas típicas o choque. Entonces ahora vamos a ver los criterios diagnósticos. Previamente, de forma generalizada, se utilizaban 3 criterios diagnósticos. En la nueva propuesta de la Organización Mundial de Alergia están 2 criterios para diagnosticar anafilaxia. Entonces, anafilaxia es altamente probable cuando cualquiera de los 2 criterios siguientes se cumple. El primer criterio consiste en la instauración aguda de una enfermedad, ya sea minutos a horas, con compromiso simultáneo de la piel, tejido mucoso o ambos. Por ejemplo, ahones generalizados, prurito, flushing, edema de labios, lengua, úvula. Y esto asociado por lo menos uno de los siguientes: que haya compromiso respiratorio, por ejemplo, disnea, sibilancia, broncoespasmo, estridor, disminución del flujo expiratorio pico o hipoxemia. Puede haber también disminución de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción de órgano blanco, por ejemplo, hipotonía o colapso, síncope o incontinencia. Síntomas gastrointestinales graves como cólicos intensos, vómito a repetición, especialmente luego de la exposición al alérgeno. Y 2, instauración. El segundo criterio que proponen es una instauración aguda de hipotensión o broncoespasmo o compromiso laríngeo luego de la exposición a un alérgeno conocido o altamente probable para ese paciente, que puede ser de minutos a varias horas, aún en la ausencia de compromiso cutáneo típico. Entonces vamos a repasar las definiciones de cada una de las partes que hacen de los términos que hacen parte de los criterios. Entonces, hipotensión se considera cuando hay disminución de la presión arterial sistólica mayor del 30% de la basal. En lactantes y niños menores de 10 años, cuando la presión arterial sistólica es menor de
esta ecuación, que es 70 milímetros de mercurio, más 2 veces la edad en años. Y en adultos y niños mayores de 10 años, cuando hay una presión arterial sistólica que es menor de 90 milímetros de mercurio. Respecto a los síntomas laringios, ahí están incluidos el estridor, los cambios vocales y la odinofagia. Y alérgeno es una sustancia que generalmente es una proteína capaz de desencadenar una respuesta inmune que puede resultar en una reacción alérgica. La mayoría de alérgenos actúan a través de una vía mediada por inmunoglobulina E, pero algunos desencadenantes no alérgenos pueden actuar de forma independiente de la inmunoglobulina E, que en este caso sería mediante una activación directa de los mastocitos. Entonces, para resumir nuevamente los criterios y mostrarlos de forma gráfica, tenemos acá. El primer criterio es una instauración aguda de una enfermedad, ya sea minutos a varias horas, con compromiso de la piel, tejido mucoso o ambos. Por ejemplo, que haya nabones generalizados, prurito, flushing o angioedema. Entonces, acá en la gráfica mostramos el compromiso de la piel o mucosas y que por lo menos se asocia a uno de los siguientes. Que haya compromiso respiratorio, que fue el que mencionamos previamente, que haya compromiso circulatorio, que se refleja pues en disminución de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción de órgano blanco, o que hayan otros síntomas como los síntomas gastrointestinales graves. El segundo criterio con el cual se puede diagnosticar anafilaxia es que ocurra una instauración aguda de hipotensión o broncoespasmo o compromiso laringio luego de la exposición a un alérgeno conocido o altamente probable para ese paciente, minutos a varias horas, aún en ausencia del compromiso cutáneo típico. Entonces, en lactantes y niños se tiene en cuenta las cifras como el límite de cifra de tensión arterial que mencionamos previamente con la ecuación. En adultos, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una disminución mayor del 30% de la basal, o que haya broncoespasmo o compromiso laringio, con cualquiera de esas tres. El horizonte de diagnósticos diferenciales de anafilaxia es bastante amplio. Los dilemas diagnósticos más comunes los representan las crisis de asma, los síncopes, ahí va incluido las reacciones vasovagales, los ataques de ansiedad, pánico, la urticaria aguda generalizada, la aspiración de cuerpo extraño. En cuanto al compromiso cardiovascular, el infarto agudo del miocardio también es un diagnóstico diferencial, el embolismo pulmonar y eventos neurológicos. Dentro de los síndromes postprandiales está de forma importante la escomproidosis, que es la intoxicación por histamina secundario como a la pérdida de la cadena de frío en alimentos de mar, sobre todo pues en pescado, la intoxicación con glutamato monosódico, con sulfitos, cuando hay exceso de histamina endógena, por ejemplo en casos de mastocitosis sistémica o leucemia basofílica. El flushing también representa un diagnóstico diferencial. Hay varias entidades que pueden causar flushing como la perimenopausia, el síndrome carcinoide, la epilepsia autonómica, el carcinoma medular de tiroides, enfermedades no orgánicas como por ejemplo la disfunción de cuerdas vocales, la hiperventilación o episodios psicosomáticos. Otras causas de choque como por ejemplo el choque hipovolémico, cardiogénico, distributivo séptico, y otras entidades que estarían incluidas el angioedema no alérgico, el angioedema hereditario, angioedema asociado a IECAS, el síndrome de fuga capilar, el síndrome de hombre rojo relacionado especialmente con la vancomicina y el feocromocitoma, que en casos paradójicos se podría manifestar con hipotensión. Vamos a mencionar algunos datos de la fisiopatología. Es importante tener en cuenta que las células protagonistas en la anafilaxia son los mastocitos y los basófilos, y los mecanismos por los que se pueden explicar la anafilaxia son por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos. Y dentro de los inmunológicos, estos pueden estar mediados por la inmunoglobulina E o pueden no estar mediados por este anticuerpo. Entonces, el modelo más conocido es el que es mediado por inmunoglobulina E. En este tiene que haber una exposición previa al alérgeno desencadenante de la reacción, y en esa exposición previa ocurre la sensibilización del mastocito, que es la unión de la inmunoglobulina E a sus receptores en la superficie del mastocito. Cuando hay un segundo encuentro
y se une ese alérgeno a la inmunoglobulina E que está sensibilizando al mastocito, ocurre una activación de esta célula y la liberación de todos los mediadores preformados que explican o dan cuenta de todos los síntomas que hay en la anafilaxia. Estos son algunos como de los implicados o alérgenos más frecuentemente implicados en los mecanismos mediados por inmunoglobulina E. Entonces ahí están los alimentos como por ejemplo el pescado, el huevo, la leche, los frutos secos, el maní. También hay medicamentos como por ejemplo los antibióticos betalactámicos, los AINES y otros agentes biológicos. También hay otros medicamentos como los medios de contraste, es la exposición a látex, algunos aeroalérgenos, también los venenos relacionados con las picaduras de himenópteros, alérgenos ocupacionales y también el líquido seminal. Pero el mastocito tiene otros receptores que permiten que hayan otras formas de activación inmunológicas distintas a la de la inmunoglobulina E, como por ejemplo a través de anafilotoxinas o a través de receptores del complemento. También existe este receptor que es acoplado a proteína G que permite la activación del mastocito o también a través de activación mediante la inmunoglobulina G. Finalmente, todo esto lleva a la liberación de mediadores que dan cuenta de la anafilaxia. Dentro de esos mecanismos o los que pueden producir anafilaxia independiente de IgE están también los medios de contraste, los AINES, el hierro parenteral y algunos agentes biológicos como anticuerpos monoclonales. Y todavía falta dilucidar mejor los mecanismos por los cuales algunos estímulos pueden llevar a anafilaxia de forma no inmunológica, como por ejemplo factores físicos como el ejercicio, la exposición a climas extremos como frío, calor o la luz solar, también el consumo de licor o medicamentos como los opioides que tienen receptores propios en el mastocito que pueden llevar a que libere los mediadores y a generar la anafilaxia. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante también tener presente que hay algunos factores modificadores y cofactores que pueden precipitar o que pueden llevar a que se presente de una forma más grave la anafilaxia. Entonces hay factores relacionados con la edad, como por ejemplo en lactantes, quienes no logran describir los síntomas tempranos de anafilaxia. En adolescentes y adultos es común que, a pesar de que ellos sepan que son alérgicos a alguna sustancia, asuman conductas de riesgo y se expongan intencionadamente a eso que es alérgico. En las embarazadas, por ejemplo, la exposición a antibióticos para la profilaxis, para estreptococo. Y en ancianos que tienen mayor riesgo de fatalidad por anafilaxia secundaria a medicamentos y venenos. Hay otros cofactores como el consumo de betabloqueadores, de los IECAS, que parecen interferir con la acción del tratamiento de la anafilaxia, que es la adrenalina, o también el uso de ciertos medicamentos como antidepresivos, el uso de sedantes, hipnóticos, el consumo de alcohol y drogas recreacionales que afectan el reconocimiento de los desencadenantes de la anafilaxia y también de los síntomas. Como otros cofactores tenemos el ejercicio, el estar cursando con una infección aguda, el estrés emocional, la disrupción de la rutina, por ejemplo, realizar viajes, o en las mujeres el estado premenstrual también se podría comportar como un cofactor para anafilaxia. Entonces, el tratamiento de la anafilaxia se puede dividir en dos, en tratamiento agudo y el tratamiento a largo plazo. Entonces, la anafilaxia es una emergencia médica que requiere una rápida identificación y tratamiento. Es muy importante que en nuestros servicios de urgencias o de hospitalización tengamos un protocolo de emergencia por escrito. Esto hace que se reconozca de forma temprana la anafilaxia y se pueda instaurar un tratamiento oportuno. Es importante ensayarlo regularmente, así como se hace con el código azul o el código rojo.
Inicialmente se debe remover la exposición al desencadenante si es posible. Por ejemplo, si está recibiendo medios de contraste, suspender la infusión, o igual si está recibiendo algún medicamento intravenoso, lo primero que hay que hacer es suspender la administración del medicamento. Posteriormente hay que evaluar al paciente, evaluar la vía aérea, respiración, circulación, el estado mental, la piel y ojalá tener disponible el peso corporal. Posteriormente se debe activar el equipo de respuesta rápida de la institución o solicitar ayuda pues, a los servicios de emergencia médica. Y el tratamiento de primera línea que no se debe retrasar es la administración de adrenalina intramuscular. Esto se debe realizar en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo. La dosis es de 0.01 miligramos por kilo de la ampolla de 1 miligramo por mililitro, máximo 0.5 miligramos en adultos y 0.3 miligramos en niños. Es muy importante registrar la hora de la administración y si es necesario se puede repetir cada 5 a 15 minutos. La mayoría de pacientes responden con 1 o 2 dosis de adrenalina. Se debe poner al paciente en decúbito supino o en una posición que sea cómoda para él si hay alteración respiratoria o si está presentando vómito. Se deben elevar los miembros inferiores. Es importante tener en cuenta que puede ocurrir un desenlace fatal en segundos si el paciente se pone de pie o se sienta súbitamente durante el episodio de anafilaxia. Cuando esté indicado se debe suministrar oxígeno suplementario, solo si baja la oximetría de pulso. Es indispensable obtener un acceso intravenoso utilizando catéteres de calibre 14 o 16 y se puede considerar la administración de líquidos endovenosos, por ejemplo 1 o 2 litros de solución salina. Pueden ser 5 a 10 mililitros por kilo en los primeros 10 minutos a un adulto o 10 mililitros por kilo en niños. Si está indicado en cualquier momento, habría que iniciar el protocolo de código azul o de reanimación cardiopulmonar. Se debe monitorizar de forma continua al paciente. En esta tabla les muestro la dosificación discriminada por rangos de edad. Entonces, en lactantes por debajo de 10 kilos, la dosis recomendada es de 0.01 miligramos por kilo. En niños de 1 a 5 años de 0.15 miligramos, en niños de 6 a 12 años de 0.3 miligramos, en adolescentes y adultos de 0.5 miligramos. Existen otros medicamentos que se pueden administrar como soporte, pero ninguno de ellos debe retrasar la administración de adrenalina, que es el tratamiento de primera línea. Entonces, si el paciente está cursando con broncoespasmo, se pueden administrar beta-2 agonistas. Si tiene estridor laringio, se podría utilizar adrenalina nebulizada. En caso que tenga un prurito intenso, que tenga ahones, se podrían utilizar antihistamínicos, pero su papel en la anafilaxia es limitado, igual que el de los glucocorticoides. Estudios recientes han mostrado que no parece tener acción en cuanto a la prevención de anafilaxia bifásica. Entonces, también el uso es limitado. También se podría utilizar glucagón, sobre todo en pacientes que consumen beta-bloqueadores, en quienes la acción de la adrenalina no podría ser como tan efectiva. Hay algunos biomarcadores o pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar a soportar el diagnóstico, pero como dije al principio, el diagnóstico es clínico. En este caso existe la triptasa sérica, que es uno de los mediadores que liberan los mastocitos. Este mediador se incrementa en sangre a los 15 minutos a 3 horas luego de la instauración de la reacción y los niveles pico se alcanzan en las primeras 2 horas. Entonces es muy importante tomar la muestra en los primeros 90 minutos. Hay que tener en cuenta que de los pacientes que presentan anafilaxia, hasta el 40% pueden tener niveles de triptasa por debajo del nivel que está establecido como referencia superior normal, que es de 11.4 microgramos por litro. Entonces se sugiere utilizar esta ecuación para determinar cuál es el nivel superior de normalidad del paciente, y para esto estaría indicado tomar unos niveles de triptasa basal. Entonces sería necesario tomar en los primeros 90 minutos de la reacción los niveles de triptasa sérica para mirar los de la reacción
y 24 horas después de haber resuelto la reacción, tomar unos niveles de triptasa basal para realizar esta ecuación, que sería 1.2 por la triptasa basal más 2 nanogramos por mililitro, lo que equivaldría también a microgramos por litro. Entonces, como estaba mencionando, un resultado normal, o sea, por debajo de 11.4 no excluiría el diagnóstico de anafilaxia. Ahora hablemos del tratamiento a largo plazo. Es muy importante lograr identificar el desencadenante de la reacción, por esto es necesario tomar una historia clínica detallada, realizar la remisión a alergología para definir la realización de pruebas confirmatorias tanto in vivo como in vitro. Hay que entregar un plan de acción por escrito al paciente o al cuidador para que sepa cuándo requiere administración de adrenalina o medicamentos de emergencia. Si está indicado, hay que prescribir adrenalina prellenada en los sitios donde está disponible pues, autoinyector, y se deben tratar factores de riesgo para desenlaces fatales de anafilaxia, por ejemplo, asma, enfermedades cardiovasculares que estén mal controladas, las conductas de riesgo, o intervenir los pacientes que no creen en los peligros de la anafilaxia. También se debe recomendar portar siempre teléfono móvil, especialmente en casos de anafilaxia inducida por el ejercicio, y también impacta en cuanto a la recurrencia. Se debe prevenir la recurrencia de los episodios de anafilaxia, evitando el alérgeno en los casos en que esté indicada, por ejemplo, en alergia a veneno de himenópteros, el uso de inmunoterapia, o en ciertos medicamentos la desensibilización. Deben portar una manilla de alerta para el alérgeno al que es alérgico, tener un registro adecuado en la historia clínica de los sospechosos desencadenantes, brindar educación y entrenamiento en anafilaxia, y también es muy importante instaurar medidas de salud pública que permitan mejorar el etiquetado de los alimentos. Entonces, en esta gráfica se resume como el tratamiento de la anafilaxia. Acá está el tratamiento que en los casos que esté indicado la prescripción de autoinyector de adrenalina, el plan de acción, tener la manilla de alerta. En casos es importante que se remita a alergología para definir los estudios confirmatorios y ya definir la inmunomodulación o la evitación del alérgeno implicado. Acá en nuestro medio no tenemos disponibles los autoinyectores de adrenalina, entonces en quienes esté indicado el porte y uso de adrenalina, le sugerimos portar una jeringa ya prellenada con la dosis que requiere el paciente. Entonces les decimos que lo envasen en una jeringa de 3 mililitros, en una jeringa de insulina que se le pueda poner una aguja intramuscular y se debe guardar protegida de la luz, por ejemplo en un estuche de gafas, y se debe recambiar la ampolla o el medicamento cuando cambie de color o cuando hayan transcurrido entre 2 a 3 meses. Estas son las indicaciones de autoinyectora de jeringa prellenada de adrenalina: antecedente de anafilaxia desencadenada por alimentos, látex o alérgenos, por ejemplo epitelios de animales; antecedente de anafilaxia inducida por el ejercicio, anafilaxia idiopática; si coexiste asma no controlada y alergia alimentaria; niños con reacciones sistémicas, cutáneas o mucosas relacionadas pues, con venenos de himenópteros; alergia a veneno de himenópteros en adultos con reacciones sistémicas y desórdenes de mastocitos, o niveles séricos de triptasa elevada junto a reacciones alérgicas sistémicas a las picaduras de insectos. Entonces vamos a plantear unos casos clínicos. Quienes deseen participar como en la discusión de estos casos pueden ingresar a esta página web www.menti.com, o pueden escanear también, si tienen el celular a la mano, pueden escanear el código QR y ya ingresarían el código, que es este 11483336, para que participen de los casos. Va a esperar unos minuticos mientras logran ingresar y el doctor Carlos Chinchilla les presentará como los casos. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Tenemos imagen del primer caso.
Sí, ya la voy a poner, doctor. Voy a activar acá las preguntas. Bueno, yo simplemente, pues me parece que tu revisión fue muy completa, profesor. Quisiera puntualizar como cosas que me parece que son importantes en el ejercicio médico. Alguien que esté en un municipio alejado del área metropolitana podrá decir, bueno, entonces, ¿cómo hago un diagnóstico de anafilaxia en un municipio X? El diagnóstico de anafilaxia, como lo dice el profesor, es fundamentalmente clínico y exigen un alto índice de sospecha. De hecho, la Organización Mundial de Alergia, este año, la Semana Mundial de la Alergia, que se llevará a cabo del 13 al 19 de junio, precisamente trata acerca de la anafilaxia y el lema es muy claro: tenga cuidado, estar preparado salva vidas. Mire, como lo dice el profesor, hay unos criterios clínicos que se han simplificado cada vez más con la idea de tener uniformidad y criterios sencillos de aplicación en los escenarios clínicos y poder tener la intervención. Alguien podrá decir, por ejemplo, bueno, porque miren que hay una dificultad. Si ustedes se van al código de clasificación de enfermedades CIE-10, todo lo que se refiere a la anafilaxia tiene el prefijo de choque anafiláctico, inducido por alimentos, inducido por medicamentos administrados adecuadamente o choque anafiláctico inespecífico. Y miren que realmente un paciente puede presentar una reacción anafiláctica sin no presentar necesariamente hipotensión arterial. Ahora, muchas veces no es necesario tener un tensiómetro a la mano para poder hacer un diagnóstico de reacción anafiláctica. Un paciente que ustedes estén en cualquier sitio público y tenga urticaria aguda generalizada y que presente hipotonía, síncope o que presente fundamentalmente incontinencia de esfínteres, presenta una reacción anafiláctica hasta que se demuestre lo contrario. Y simplemente para puntualizar algo, el doctor lo decía muy claro: se hace el diagnóstico, se hace la administración de la adrenalina y las medidas complementarias en los medios ambiente o en el medio ambiente hospitalario. El periodo de observación es muy importante. Generalmente la recomendación es 6 a 8 horas de observación y dependiendo de las circunstancias o del entorno social que tenga el paciente, es un paciente que vive retirado de un centro urbano, en el caso de nuestra ciudad, en una zona que implique una dificultad para el desplazamiento a un centro hospitalario, inclusive dejarlo de un día para otro. Y es muy importante, y lo recalcamos a los residentes y a nuestros estudiantes, toda esta carreta, entre comillas, de los criterios diagnósticos de anafilaxia, hay que sentarse y hay que explicárselos al paciente. Y el paciente debe egresar del servicio de urgencias con el plan de acción. Otra cosa es que el paciente se deba remitir posteriormente al alergólogo para hacer el estudio etiológico y las intervenciones que describe el profesor en términos de inmunomodulación o de sensibilización, etc. Pero el paciente tiene que recibir el entrenamiento por escrito de los criterios diagnósticos de anafilaxia y ponerlos en las palabras propias de acuerdo al nivel cultural. Y en lo posible, sería lo ideal, poder egresar del servicio de urgencias con la dosis de adrenalina prellenada, ¿cierto? Nosotros hemos tenido pacientes en Medellín con antecedentes de reacciones anafilácticas a alimentos que han presentado recaídas y no portan la dosis, ¿cierto? Entonces, esto es una cosa de repetición: cómo está la dosis, cómo la has preparado, cómo la estás guardando, se te venció. Este es un proceso educativo permanente. Entonces, para dar inicio entonces a los casos clínicos, el primer caso es un paciente de sexo masculino de 26 años de edad, sin antecedentes relevantes de importancia, que asiste a la administración de una vacuna contra influenza. El personal de salud procede a administrar la vacuna, estando el paciente de pie. Inmediatamente al introducir la aguja, sin accionar previamente el émbolo, el paciente presenta un desvanecimiento
Al examen presenta palidez generalizada, una frecuencia de 54 por minuto, 50 bradicárdico con una presión arterial, de 122,74 y una saturación de oxígeno adecuada, una frecuencia de 16 por minuto, no se observan abones, no presenta angioedema y el paciente recupera el estado de conciencia de forma rápida. Voy a abrir la votación. Ok. ¿Tienes la pregunta, Luis? Sí. Entonces la pregunta es si cumple criterios de anafilaxia. Listo. Entonces, la mayoría contestó que sí. Acá les muestro como el comparativo entre reacción vasovagal y anafilaxia. Entonces, en este caso, el paciente presentó un cuadro de una reacción vasovagal. Las características en cuanto al intervalo de tiempo en la reacción vasovagal algunas veces se puede presentar incluso antes, como en el caso solo con introducir la aguja sin administrar el medicamento, el paciente presentó síntomas. Mientras que la anafilaxia usualmente ocurre en los primeros 30 minutos luego de la inyección, las reacciones más graves comienzan en los primeros 15 minutos. En cuanto al nivel de conciencia, en la reacción vasovagal pueden presentar sensación de desmayo, mareo, en algunos casos pérdida de la conciencia, mientras que la anafilaxia se caracteriza sobre todo por ansiedad y en casos graves puede progresar a inconsciencia. La respiración en la reacción vasovagal usualmente es lenta, con unos pocos segundos de apnea en algunos casos, mientras que la anafilaxia es más dificultad respiratoria, sibilancia, estridor, estornudos, tos. El pulso en la reacción vasovagal es lento y débil, como en el caso que tenía bradicardia el paciente. En la piel se encuentra diaforesis, piel fría, húmeda y en ocasiones palidez, como en el caso. Y en la presión sanguínea se encuentra hipotensión transitoria. En el sistema gastrointestinal también ocasionalmente pueden aparecer náuseas o vómito. Este sería el segundo caso. Adelante, doctor. Luis, Sí. yo para anotar, o sea, porque realmente el paciente presentó desvanecimiento en el primer caso, ¿cierto? Y si uno es estricto en el criterio definitorio, básicamente cuando el paciente presenta síntomas cutáneos y por lo menos uno de los 3 sistemas comprometidos, ¿cierto? Realmente se desvaneció, realmente el paciente no presentó pues realmente hipotonía ni incontinencia, ¿cierto? Ni tampoco presentó hipotensión arterial. Y tú tuviste un dato muy claro, o sea, el paciente no logró recibir el medicamento, en este caso la vacuna, ¿cierto? Que ese dato es bien importante. Y yo pienso que gran parte de esta presentación, ¿cierto? Se motiva fundamentalmente, digamos que por la alerta que existe en los servicios sanitarios a raíz del proceso de vacunación masiva de los pacientes con COVID-19, que son situaciones, tú que has tenido pues, la posibilidad de acompañar a un equipo de horas clínicas de los casos relevantes, son situaciones muy similares a las que en el continuo se presentan. Estas situaciones son muy características. Y, por ejemplo, nosotros vemos con relativa frecuencia esta situación en los consultorios odontológicos, cuando los pacientes reciben los anestésicos locales y se le hace realmente el estudio al paciente y se demuestra que el paciente como tal no presenta una sensibilización, pues particularmente a ese tipo de medicamentos. Vamos a lugar entonces al segundo caso, doctor Luis, profesor. Sí, acá en el chat me dicen que necesitan nuevamente el acceso a la plataforma, entonces acá pueden escanear el código QR o ingresar, digitar www.menti.com e introducir el código.
que es 11:48, 33:36. Listo. Entonces, este es el segundo caso. El segundo caso, una paciente de sexo femenino, 36 años de edad, personal sanitario, asistió a la administración de la primera dosis de vacuna COVID. En este caso, dice la presentación, 15 minutos luego de su administración, comenzó a presentar un prurito generalizado. Al examen físico, una presión de 70-40, 120 latidos por minuto, 24 respiraciones por minuto con una saturación del 88%, taquicárdica, estridor laríngeo, eritema, flushing y abones generalizados. Muy bien, profesor. Esta es la pregunta. Si la paciente cumple o no criterios de reacción anafiláctica. Entonces ya ahí activé para que puedan responder. Listo. Todos los votaron porque sí cumple criterios. Entonces, efectivamente, la paciente cumple criterios para anafilaxia. En este caso, presentó una instauración aguda de una enfermedad, que fue a los 15 minutos, con compromiso de la piel, tejido mucoso o ambos. Y por lo menos uno de los siguientes, que fue compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial. Entonces, sí se trató de un caso de anafilaxia. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. O simplemente que comentemos, cuando nos referimos a síntomas gastrointestinales graves, particularmente, ¿a qué nos referimos? Es importante precisar eso. Entonces, vómitos a repetición o cólicos intensos, ya sea dolor abdominal, pues como en todo el marco cólico, o dolores uterinos intensos. Y hay una cosa que es bien importante y se enfatiza en estas nuevas guías diagnósticas, que son generalmente o están generalmente presentes en pacientes que no han tenido contacto con alergenos alimentarios. ¿Cierto? Porque cuando uno tiene un alergeno alimentario, pues parte del diagnóstico diferencial, como tú decías previamente, puede ser parte de nuestros síndromes estaminérgicos, como es el caso de la escomoroidosis, o el caso de una ingesta copiosa de glutamato monosódico, o una intoxicación alimentaria como tal. ¿Sí? Sí. Muy bien. Este sería el tercer caso. Adelante, doctor. Es una paciente entonces de 24 años, Luis, sexo masculino, es un paciente, perdón, sexo masculino, se encuentra de paseo. Durante el día presentó una ingesta de 6 cervezas y en la cena ingirió cazuela de mariscos. 5 minutos después de haber ingerido este alimento, presentó prurito generalizado, angioedema de labios, abones, estridor y sibilancias. Está listo. Entonces la pregunta para este caso sería ¿cuál es el tratamiento de elección de primera línea? Listo. La mayoría votó por adrenalina intramuscular, 0.5 miligramos. Bien, sí, ese es el tratamiento de elección. No sé si de pronto el doctor quiera mencionar algo sobre los cofactores, aprovechando este caso. Sí, este paciente de todas formas pues, presentó una ingesta de licor. Previamente ese es un cofactor, se menciona como un cofactor frecuente, y hay algo interesante. Está en un escenario fuera de su rutina cotidiana, está de paseo. Se ha mencionado que cuando los pacientes
están realizando viajes, cuando los pacientes ingieren licor o cuando incluso se someten pues a actividad física intensa o incluso durante eventos infecciosos, todos estos se consideran cofactores. Entonces, en este orden de ideas, un paciente que ha ingerido previamente licor y que se encuentra de paseo y tras la ingesta de un alergeno que digamos que es común y que es frecuente, pues presentó este tipo de reacción, que es una reacción anafiláctica. El caso número 4 se refiere a un paciente de sexo masculino de 8 años de edad a quien se le administró una vacuna de inmunoterapia alergeno específica para ácaros. A los 10 minutos presenta una sensación de mareo, se encuentra con una frecuencia cardíaca de 125 por minuto, una presentación de 70-40, una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, una auscultación cardiopulmonar normal, no se aprecian abones, eritema ni tampoco alvedema. Y la pregunta es si el paciente cumple criterios de anafilaxia. Voy a activar acá la pregunta. Listo, la mayoría está de acuerdo con que el paciente cumple criterios de anafilaxia. Entonces, en este caso sería instauración aguda de hipotensión en un paciente expuesto a un alérgeno conocido para él, que sería la disminución de la presión arterial. En este caso tenía una presión arterial sistólica de 70, que para la edad de él está disminuida. Sí, porque él por las reglas tendría por lo menos una presión sistólica mínimo 86 milímetros de mercurio, ¿cierto? Sí. Hay una cosa que es importante que señalemos, Luis, es en el sentido que este paciente es un paciente verdaderamente alérgico a, particularmente en este caso, ácaros de polvo casero. Entonces, si yo me expongo a la sustancia a la cual soy alérgico y presento, es un alérgeno conocido para el paciente y presento este tipo de reacción, cumple claramente el criterio de reacción anafiláctica. Así es. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta en el chat antes de que pasemos a las conclusiones. Yo quisiera como puntualizar unos tips que me parece que son relevantes en el ejercicio cotidiano de la medicina y particularmente en la medicina de urgencia de primero, incluso de segundo nivel de atención. Como lo afirmamos, Luis Carlos, el diagnóstico de la reacción anafiláctica es fundamentalmente clínico. Es muy importante conocer si es posible la cronología de los eventos. Muchas veces no es posible, ¿cierto? Muchas veces no es posible. Muchas veces incluso hemos tenido pacientes que ingresan con muerte súbita, ¿cierto? Y usted empieza a indagar y usted lo que le encuentra en alguno de los sitios expuestos es un aguijón de abeja, ¿sí? Y usted dice, bueno, retrospectivamente este paciente falleció probablemente no, secundaron anafilaxia por picadura de himenópteros. El diagnóstico es clínico. Sí tenemos la posibilidad de disponer de triptasa, sería lo ideal, pero eso es solamente en hospitales de alto nivel de complejidad. Es importante la observación, es importante la educación desde el primer momento que tenemos el paciente en el servicio de urgencias, y hay que hacer énfasis en los niños. ¿Por qué? Porque nada de lo que ocurre en los niños es accidental. Eso no es un accidente, eso es un incidente. Los niños tienen adultos responsables, padres, hermanos adultos, profesores. Hay que involucrar a todo este personal en el cuidado y en el reconocimiento y manejo adecuado de la reacción, la disponibilidad de la adrenalina de acuerdo a la dosificación que tú presentaste claramente en las tablas previamente descritas. Y una cosa importante,
la oxigenación. La oxigenación no es con gafas a 0,5 o a 2 litros por minuto. Si este paciente necesita oxigenación y estamos en medio hospitalario, es oxígeno a alto flujo, una máscara de no reinhalación, y tener la posibilidad de tener un acceso venoso para resucitación con líquidos electrolitos, y en caso de que el paciente no pueda o no haya mejorado la administración de adrenalina, muchas veces tenemos que llevar a estos pacientes a cuidado intensivo y lograr la administración de vasopresores por vía intravenosa. Y es muy importante tener una remisión al alergólogo. Mira que este es quizás de los casos en los cuales el alergólogo es muy importante su papel. ¿Por qué? Porque nosotros fundamentalmente tendremos que tratar de identificar qué pasó en el paciente, lograr las medidas de evitación, tener claramente definida una estrategia de educación sanitaria con el paciente, con la escuela en el caso de los niños o de los cuidadores, y en otro orden de ideas, tener la posibilidad de lograr inmunomodulación. Si el paciente ha presentado una reacción anafiláctica, por ejemplo, una picadura de himenópteros, abejas o avispas, meter en un programa de inmunoterapia alérgena específica. Si el paciente ha tenido una reacción anafiláctica a un antibiótico en particular, verbigracia, por ejemplo, penicilina, y si el paciente en un futuro requiere la administración del mismo medicamento, tener la posibilidad de tener procedimientos de sensibilización, o particularmente pacientes oncológicos o pacientes con enfermedades autoinmunes, que en este momento tenemos la posibilidad de lograr desensibilizaciones con medicamentos. Entonces es muy importante tener esa comunicación, ¿cierto? Tener esa comunicación con la familia y con los médicos tratantes. Adelante, profesor Luis Carlos. Sí, según veo, no hay... mentiras, de acá tengo una, es ¿cuál sería la recomendación de realización de ejercicio o deporte posterior o con antelación? No entiendo la pregunta. Yo pensaría que de pronto está enrutada, ¿cierto?, a estos pacientes que presentan anafilaxia inducida por alimentos exacerbada por ejercicio, ¿cierto? En ese orden de ideas, profesor, si quieres, explica al auditorio qué consiste esa situación, que es relativamente frecuente y que es interesante, pues, tenerla en cuenta. Sí, usualmente se presenta en relación con el consumo de trigo y puede aparecer unas hasta 4 horas después del consumo del alimento. Si se hace actividad física, pueden presentar anafilaxia. Entonces, se debe evitar el consumo del alimento una vez se haya confirmado el diagnóstico de una anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de alimentos, pues para que pueda llevar a cabo la actividad física. O sea, hacer la restricción del alimento previo a la actividad, porque estos pacientes característicamente toleran el alimento en un estado basal. Sí. ¿Cierto? Y yo siempre le digo a los estudiantes, hombre, las mamás tenían razón cuando nos decían, mijo, si almorzó no haga ejercicio. Digamos que eso hace parte, pues, de la sabiduría popular, pero es bien interesante ese tópico, profesor. Bueno, muchas gracias. Sí. La otra pregunta es hablar sobre la anafilaxia relacionada con vacunas contra COVID-19. Listo. Pues hasta ahora el mayor número de reacciones anafilácticas se ha dado con las vacunas que se han realizado en plataforma de ARN mensajero, que serían las de Moderna y la de Pfizer. Hasta el momento no está muy claro cuál es el desencadenante exacto de las reacciones, pero parece ser el polietilenglicol que contienen estas vacunas como excipiente. El polietilenglicol es una sustancia que se utiliza ampliamente, es un excipiente de cosméticos, de muchos medicamentos, y por eso puede ocurrir reacción con la primera administración de la vacuna,
o se propone que también haya un mecanismo que no sea mediado por inmunoglobulina E. Es muy importante pues en los servicios de vacunación cuando se administra este tipo de vacunas de plataforma de ARN mensajero, dejarlos pues en observación por lo menos 15 minutos y estar seguros que hayan tolerado adecuadamente la vacuna. Sí, y realmente lo que tú dices, la tasa de reacciones anafilácticas a las vacunas convencionales es supremamente baja. Se estima que está alrededor de 1 por cada 1.000.000 de dosis administradas. En las aplicaciones masivas iniciales de las vacunas, particularmente la vacuna Pfizer, se encontró más o menos alrededor de una tasa de 1 en 150.000 dosis aplicadas. ¿Cierto? Ahora, definitivamente también depende de pues hemos postulado que también probablemente depende de las poblaciones y de los grupos etarios que han recibido la vacuna. Entre más anciana sea la población, más ha estado expuesta a una serie de medicamentos, y eso pudiera explicar en algún momento por qué se han presentado tasas elevadas en ese grupo de población. Pero realmente yo incluso pienso que una de las cosas interesantes que ha planteado el manejo sanitario de esta pandemia es la necesidad de realizar la vigilancia de los pacientes 15 a 30 minutos después de la aplicación de la vacuna, y eso lo hemos nosotros discutido en la universidad, porque realmente pudiera ser una estrategia similar con cualquiera de las vacunas que nosotros utilizamos de rutina, ¿cierto? Y de hecho, particularmente, traigo a colaciones cuando los pacientes tienen antecedentes de alergia al huevo, que pueden recibir sin ninguna contraindicación la vacuna de influenza, ¿cierto? Esos pacientes, la recomendación nuestra es que se queden 30 minutos en el servicio de vacunación para que prácticamente se vigile qué puede pasar. En términos generales, son muy pocas las reacciones que se describen al respecto. Así es. Por ahora no tenemos más preguntas acá en el chat, entonces vamos con las conclusiones. Como conclusiones, entonces tenemos que el tratamiento de la anafilaxia se divide en tratamiento agudo y de largo plazo. El tratamiento de primera línea es la adrenalina intramuscular. No podemos retrasar la administración por administrar otros medicamentos de soporte. La administración temprana de adrenalina reduce la morbilidad y mortalidad, y contar con un protocolo de actuación escrito en urgencias y su práctica frecuente facilitan el reconocimiento temprano de la anafilaxia. Profesor Luis, usted toca un tópico muy importante. Siempre lo hemos discutido. Tratamiento de primera línea de adrenalina, de segunda línea de adrenalina y de tercera línea adrenalina. En el contexto. Así es. El shock distributivo es tan severo que el paciente puede perder la volemia en los primeros 5 minutos, el 50% de la volemia. Entonces es muy importante, ¿cierto? Muchas veces erróneamente se administran glucocorticoides o se administran antihistamínicos, donde realmente lo que usted va a impactar en morbimortalidad es con el uso precoz de la adrenalina. Y la mortalidad que se asocia a la no utilización, a la utilización retardada, el paciente está como raro, voy a esperar un rato, o en su defecto, por eso decimos que el paciente debe portar 2 dosis, porque en ocasiones el paciente puede tener una dosis insuficiente. Entonces, no administrarla tardíamente o haber quedado deficiente en dosis. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Muy amable a todos por su atención y esperamos pues que esta revisión haya sembrado inquietudes y sobre todo pues nos haya actualizado en estas guías de diagnóstico recientes de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias a la Gobernación por la invitación. Muchas gracias.